Para esta clase lo esencial del retroperitoneo. Vamos a ver las relaciones, algunos aspectos a conocer en cuanto a la pared posterior del abdomen. Vamos a hablar algo acerca de los riñones y acerca de la vejiga. Yo sé que algunos de estos temas ya los han tratado, lo sé, pero como había coordinado con Valerie, vamos a hacer una revisión un poco orientando a las cosas pues, que tienen que conocer y que indudablemente van a ser preguntadas, ¿ya? No excederemos los 50 minutos, tranquilos, se pueden estar cansados, pero les vamos a enseñar ahí los tips and tricks que hay que saber del retroperitoneo. Bien, ok. Vamos a ver también algunos videitos de Aklan para que puedan estar más. Háganme todas las preguntas que quieran. Es la oportunidad, ¿de acuerdo? O sea, hagan su micro o nos escriben por ahí al chat y seguramente que yo lo voy a ver. Listo. A ver, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a empezar un poco delimitando la pared posterior. O sea, delante de todo esto está el peritoneo. Por lo tanto, todo lo que nosotros vamos a ver acá es extraperitoneal y como está en la parte posterior, hablamos de retroperitoneal. Y está la pared posterior del abdomen. ¿Qué músculos conforman la pared posterior del abdomen? Entonces, eso es algo que tienes que tener así súper, súper claro, ¿no? ¿Qué músculos eh, forman la pared posterior del abdomen? Y entonces los músculos que forman la pared posterior del abdomen son el músculo psoas, ¿de acuerdo? Este músculo que se llama el músculo psoas mayor, aquí lo vamos a ver en mayor detalle, es un músculo que está originado, fíjate, tanto en los cuerpos como en las transversas de las vértebras lumbares y la T12 también inclusive, ¿no? Y va a llegar hasta el trocánter menor del fémur en un músculo conjunto, en un tendón conjunto con este músculo que viene siendo el ilíaco, que está en la fosa ilíaca. Entonces, ahí se juntan y forman el tendón, este tendoncito que se llama el tendón del iliopsoas, ¿de acuerdo? Ya está. Y el otro músculo es este que estás viendo aquí. Vamos a tratar de agarrarlo por acá el músculo. Ok, aquí lo tenemos. T12, las transversas otra vez y se va hacia la cresta ilíaca, acá más o menos al labio interno de la cresta ilíaca. Y ahí tienes al músculo cuadrado lumbar. Son los dos músculos que van formando. A ver, espérense, grabo, ¿no? Vale, y grabo la clase, ¿verdad? ¿Dónde pongo? Sí, doctor. Recording in progress. Ya. Entonces son los dos musculitos chicos que nos van a formar la pared abdominal. Que, por ejemplo, si tú te das cuenta en este esquema que hemos realizado acá, date cuenta de que esto está brillando y que esto no, no. Entonces, ¿qué estructura es la que está brillando aquí? Es una fascia. ¿Qué fascia es? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué fascia será esta? ¿Ah? Esto de acá. Esto es la fascia toracolumbar, ¿ya? Es la capa anterior de la fascia toracolumbar. Ahí está, mire, todo esto de acá es la fascia toracolumbar. Y acá estaría la capa posterior de la fascia toracolumbar, ¿no? Este músculo que ustedes están viendo acá por el dorso es el famoso erector de la columna, ¿no? El erector espinal, ¿no? Que es la suma ¿recuerdan? El ilio costal, el longísimo y el espinoso, ¿verdad? Entonces, esos son los músculos. Y en el medio hay una fascia media de la fascia toracolumbar. Entonces, ese es el revestimiento. Vamos a ver que eso tiene importancia, esta capa, porque después me va a formar todas las capas del riñón, ¿no? Todas las envolturas del riñón, que eso tienes que saberlo súper bien, ¿de acuerdo? Las envolturas del riñón. Entonces, cuando te pongamos un retroperitoneo, tienes que saber bien los músculos, los orígenes de las inserciones, ¿no es cierto? De los dos musculitos que van formando la pared posterior del abdomen. Bien.
Ok, acá tenemos a los dos riñoncitos, más o menos están ubicados entre T12, ahí está T12, y L3, ¿no? Entre T12 y L3, ¿ya? Y, y es algo característico la relación de los riñoncitos. Bueno, ahorita vamos a hablar con un poco más detalle de los riñoncitos. Bien. Acá están los vasos, la vena cava inferior hacia la derecha y la arteria aorta hacia la izquierda, ¿no? La aorta abdominal entrando por el hiato, ¿no? T12, y acá está la vena cava a nivel de T8, ¿no? Ya está, en los hiatos. ¿Qué más vemos? Vemos el hilio renal, ¿no? El hilio renal, y este hilio renal tiene ese orden, ¿no? Tiene a la vena, tiene a la arteria y después al uréter, para que sepas reconocer si el riñón es derecho o si el riñón es izquierdo, ¿no? Por ahí lo preguntamos, a ustedes saben que a mí me gusta preguntar, que sepan reconocer los órganos, ¿no? Si son derechos o si son izquierdos, ¿ya? Entonces por ahí tienen que tener claro cómo se reconoce un riñón derecho de un riñón izquierdo y ya van viendo y sabiendo que esto es así, ¿no? Muy bien, ok. A través del hilio. Dentro de este retroperitoneo, creo que sería bueno que ustedes recuerden que acá estaba metido el plexo lumbar, lo solemos preguntar también el plexo lumbar, reconozcan los nerviecitos del plexo lumbar, ¿no? Sería bueno. Ok, pero vamos a centrarnos acá primero en estos órganos. Y antes de entrar al aparato urinario per se, vamos a hablar de estas glandulillas acá porque topográficamente están acá. Y estamos hablando de las glándulas suprarrenales, ¿ya? Estamos hablando de estas glandulitas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales, o sea, Eh, un segundito, chicos, quiero buscar acá. Un minutillo. Vamos a ver dónde está mi imagen. Bueno, estas glándulas son dos, ¿no? Estas glándulas suprarrenales, ¿de acuerdo? Y fíjense que la derecha y la izquierda son diferentes, ¿no? Miren cómo la glándula suprarrenal derecha es una glandulita así en forma piramidal, ¿verdad? Fíjate. Mira, no media piramidal, ¿verdad? Esta es una glándula suprarrenal derecha. Mientras que si tú miras a la glándula suprarrenal izquierda, pues te vas a dar cuenta que tiene una forma, una comita, ¿no? Mira, es como una comita, ¿de acuerdo? Sí, tiene una forma media semilunar, en todo caso, diremos, ¿no? Que es una forma semilunar, ¿ya? Están envueltas por esta fascia que viene del diafragma, ¿sí? Y que de ahí van a salir las capas para dar una de las envolturas para la fascia renal, ¿de acuerdo? Para la fascia renal. Primero, tienes que saber reconocer, mira, las dos formas diferentes de las glándulas suprarrenales. ¿Qué otra cosa es importante que sepas de las glándulas suprarrenales? Vamos a ponerlo por acá. Las glándulas suprarrenales tienen vamos a escribirlo por acá, lo pondremos con rojito. Las glándulas suprarrenales tienen su irrigación. Vamos a ver cómo es la irrigación de la glándula suprarrenal. ¿Ya? La irrigación de la glándula suprarrenal. Uno, arteria suprarrenal superior. Dos, arteria suprarrenal, perdón, media. Y tres, arteria suprarrenal inferior. ¿Ya? Las dos glándulas tienen estas tres arterias, pero
tienen diferentes orígenes. Ya está. Ahí, Valerie, para que anotes al balotario. ¿Ya? Esa es una fijaza, siempre la pregunto. Espérame un minutito mientras me reviso. Entonces decíamos que tiene tres arterias, ¿no es cierto? Y hay que saber los orígenes de esas tres arterias. Acá las vamos a ver, fíjense, voy a poner acá, ahí está, vamos a poner un poco en zoom. Esto aplica tanto para la suprarrenal derecha como para la suprarrenal izquierda. Primero, la arteria suprarrenal superior no es solo una, son varias arterias suprarrenales, ¿de acuerdo? Eh, sea esta derecha en forma piramidal o esta izquierda en forma semilunar. Son las mismas arterias con los mismos orígenes, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo respectivamente. Decía que la arteria suprarrenal superior en realidad son 3, 4, hasta 5 arterias suprarrenales superiores. Están acá, miren. Acá las ven detrás en transparencia, las ven detrás de la vena cava inferior. Acá hay una, dos, tres, cuatro arterias suprarrenales. Oh, ahí está, ¿no? Las arterias suprarrenales superiores, ahí las podemos ver. Estas arterias. ¿Rama de quién son? De la arteria, los ojitos de la aorta, ¿no? De la arteria frénica inferior. ¿Ya? Son ramas de la arteria frénica inferior. ¿Listo? Ya está. La arteria suprarrenal media es esta que ustedes ven por acá. Vamos a pintarla. Esta es la arteria suprarrenal media. Y como se van dando cuenta, es una rama directa de la aorta abdominal. ¿De acuerdo? De la aorta abdominal. Mientras que la arteria suprarrenal inferior es una rama de la arteria renal, ¿de acuerdo? De la arteria renal. Y lo mismo ocurre, si lo vemos por el otro lado, lo mismo ocurre para el lado izquierdo, para la arteria suprarrenal izquierda. Fíjate cómo la arteria suprarrenal izquierda tiene sus ramas, sus arterias suprarrenales superiores, ramas de la frénica inferior, tiene la arteria suprarrenal media, rama de la aorta, y tiene la arteria suprarrenal inferior, rama de la arteria renal. ¿Está clarito? Anotaste, mi querida Valerie, al balotario, ese es Fijasa, o de contra Fijasa, ¿ya? Tienen que saber la vascularización de las glándulas suprarrenales. A ver, les voy vamos a, ahí se puede acá, uy, está acá. ¿Dónde se fue? No sé. Acá, ya está. Vamos a ver acá. Vamos a borrar esto y vamos a ver
Vamos a ver un poquito. No, no quiero los riñones, quiero las glándulas suprarrenales. A ver, vamos a ver en un videito del NACLAN ha cambiado, como verán, es una nueva versión. Ahora que ya revisamos los riñones, estudiaremos brevemente a la glándula suprarrenal. Estas importantes glándulas endocrinas, conocidas también como glándulas adrenales, se ubican justo encima de los riñones, pero no se relacionan en sentido funcional con ellos. Esta es la glándula suprarrenal derecha, la cual se encuentra envuelta en la misma capa de grasa del riñón. La vena cava inferior se ubica justo frente a ella. Aquí está la glándula suprarrenal izquierda, la cual se ubica frente a la parte superior del riñón izquierdo cerca del pilar izquierdo del diafragma. Esta es la glándula suprarrenal propiamente dicha, posee este color en un cuerpo vivo. Se divide a lo largo de esta línea para observar su estructura interna. Esta pálida capa externa es la corteza, encargada de la secreción de corticoesteroides. Esta capa interna más oscura es la médula, y se encarga de secretar adrenalina y noradrenalina. Algo chiquitito sobre las arterias, perdón, sobre las glándulas suprarrenales, ¿ya? Entonces regresamos a nuestro modelo, ya sabemos la inervación y ya está. Ahora vamos a hacer una revisión de los riñones. Los riñones. Bueno, ¿cuánto mide un riñón? La primera pregunta que deberíamos de tener clarito, ¿no? ¿Cuánto es el tamaño de un riñón, ¿verdad? Ya está. ¿Cuánto es el tamaño de un riñón? Un riñón más o menos tiene en este diámetro, vamos a ponerle ahí el diámetro, o sea, en este diámetro longitudinal, esto más o menos está alrededor de unos 11 centímetros, ¿ya? Y el diámetro transversal, más o menos 6 centímetros. Entonces, así es, 6 por 11 más o menos es el tamaño de un riñón. ¿Listo? Muy bien. Tiene un polo superior, tiene un polo inferior, tiene una superficie anterior y tiene una superficie que la vamos a ver si puedo sacar acá, y tiene una superficie anterior y una superficie posterior, tiene este riñoncito, ¿no? Ok, ahí nomás, vamos a ver su estructura interna. ¿Qué más tiene este riñoncito? Va a tener un borde lateral, ¿no? Y va a tener un borde medial donde se encuentra el ilio. Como hemos dicho, este ilio está conformado en este orden, ¿no? La vena, la arteria y la pelvis renal, ¿no es cierto? Esta parte de acá, ¿no? La pelvis renal. Entonces, es la forma como tú vas a identificar si el riñón es derecho o si el riñón es izquierdo. Hay una relación importante que sí vale la pena que la recuerdes. Vamos a poner con este color naranja por acá. Que si tú tomas como referencia, vamos a hacer acá en esta línea naranja que estoy dibujando, la línea media, entonces tú tomas unas distancias, ¿verdad? Vamos a tomar unas distancias y vamos a ver que va a haber una distancia a nivel del polo superior hacia la línea media, ¿de acuerdo? Una distancia del ilio renal hacia la línea media y una distancia del polo inferior hacia la línea media. Como te das dando cuenta, el riñón tiene una orientación algo oblicua, ¿no? O sea, el riñón tiene esta orientación así media oblicua que hace que estas distancias sean mayores en relación a la línea media. ¿Cuánto es el valor de estas distancias? Para que te lo acuerdes, esto es 2,5. Vamos a ponerle el mismo color naranjita. Esto es 2,5 centímetros, ¿de acuerdo? Le sumas 2,5 y te sale 5 centímetros. Le sumas 2,5 y te sale 7
centímetros. Ya está. 2,557. O sea, lo más cerca hacia la línea media es el polo superior, lo más alejado es el polo inferior, ¿no? Y al medio está, pues, el hilio. O también podríamos decir el borde medial, ¿no? El borde medial de este anillo, ¿ya? Estas mismas distancias se repiten para el riñón derecho, pero recuerda que el riñón derecho, si bien es cierto, están los dos entre más o menos T12, la vértebra torácica 12, y la vértebra lumbar 13, perdón, de 3, ¿cuál 13? Entonces, el riñón derecho es un poco más bajo que el riñón izquierdo. ¿Por qué? Porque el hígado lo desplaza hacia abajo, ¿ya? Porque el hígado lo desplaza hacia abajo. Entonces, eso hay que conocerlo. Muy bien, ya está. Y esta es la ubicación del riñón. ¿Qué hay que saber de este riñón? Vamos a ver por acá si hacemos un corte transversal. Ya está, he hecho un corte transversal. ¿Ya? He hecho un corte ahí transversal, ¿verdad? Entonces, esto está visto desde, así es, ya desde abajo. Ok, visto desde abajo, ¿sí? Miren, eso es arriba, ¿no? Esto sería así, visto desde arriba, pero lo vamos a ver ahora desde abajo. Ya está, para que nos orientemos en el cortecito, ¿verdad? Y entonces podemos ver que este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, por eso acá está la vena cava inferior y acá está la aorta, ¿no es cierto? Hemos hecho un corte más o menos a nivel del polo superior, ¿no? Entre el polo superior antes de llegar a la pelvis, por eso no vemos a las venas, al hilo, a las venas renales, ¿ya? Y ya está. Muy bien. Entonces, ahí vamos a ver ahí. ¿Cómo es que se forman? Miren, ustedes ven el riñón y van a ver las envolturas que hay en el riñón. Y acá a veces se genera cierto grado de confusión, chicos, ¿no? En las envolturas que tiene el riñoncito, ¿ya? Entonces vamos a tratar de explicarlo, ¿bien? Por ahí también me va a aparecer una preguntilla. Por ahí me va a hacer una preguntilla. Ya está. A ver, vamos a ubicarnos primero. A ver, estos son todos los músculos que tienen que ver con, digamos, vamos a sacar esto por acá. Ya, chicos, perdón, ya. A ver, esos son los músculos de la columna vertebral, ¿no es cierto? Los multífidos, ¿verdad? Por acá está el longísimo, ¿no? Los del erector espinal. Ya está. Entonces, más o menos por acá está chiquitito. Acá está un poquito de lo que es el cuadrado lumbar, ¿no? Que están haciendo ahí. No sé si vamos a un corte quizás un poquito más bajo para que lo veas mejor. Ya, creo que ahí está mejor en este corte. ¿Verdad? Acá está mejor. Miren, he hecho un corte más bajo y ahí ya llegué al ilio. Y por eso ahora sí podemos ver acá a la vena renal, a la arteria renal seccionada. Y ahora sí vemos acá al cuadrado lumbar, el músculo cuadrado lumbar, y al músculo psoas, ¿no es cierto? El psoas mayor, formando la pared posterior. ¿Ya? Formando la pared posterior. Acá vamos a ver que este músculo está separado por esta fascia que ustedes ven acá. Miren esta fascia de acá, que la pinto acá de color verde, que es la fascia o es la capa anterior de la fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar va a tener una media y va a tener una capa posterior. ¿Ya? Muy bien. Pues a raíz de esta fascia y de la fascia que envolvía a la glándula suprarrenal, van a salir dos fascias acá, como puedes ver, esto que estoy marcando aquí, y que va a ser la fascia renal, que va a tener una capa anterior
y que va a tener una capa posterior. ¿Ya? Lo estoy pintando ahí, ¿ya? Mira, esta es la fascia renal, con una capa anterior y una capa posterior. Eso se llama la fascia renal. Eso es lo que se conoce como la fascia de Gerota o Gerota, ¿no es cierto? Esa es la fascia renal. ¿De dónde derivan? Ajá, ahí viene la pregunta, ¿no? La fascia renal. La fascia renal va a tener esta capa bien definida posterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Que tiene un nombre propio y creo que sí vale la pena que lo reconozcamos. Vamos a poner acá color rojito para que se pueda ver. Tiene un nombre raro, quién sabe. ¿Ya? ¿Lo recuerda? Zuckerkamp. Exacto, muy bien, Saquercando, ¿no? Es así, a ver si me acuerdo cómo se escribe. Es Saquercand y una L, así, Saquercandel. ¿De acuerdo? Saquercandel. Esta es la fascia de Saquercandel, ¿no? La capa posterior. Y la anterior que está no tan bien definida, esta anterior, ¿cómo se llamaba? Esa es más facilita, ¿no? No, esa es la fascia de Todd. Así, es la fascia de Todd. La fascia, o sea, la capa de Sacher-Candle o la fascia de Sacher-Candle, que es posterior, bien definida, y esta anterior de Todd más definida, la suma de estos dos, Todd más Sacher-Candle, son lo que forman la fascia de Gerota, o también denominada la cápsula falsa. ¿Ya? ¿Está clarito? Cuidado, y no confundir acá. Entonces ahí dejo esos, y hasta los borro ahora los nombres. Entonces, acá tengo Sacker Candle, acá tengo a la fascia de Tots, ¿no es cierto? Y ya está. Y fíjense que eso engloba al riñón y lo separa también acá, no confundir esta capa posterior con esta lámina anterior o capa anterior de la fascia tóraco-lumbar que lo separa del músculo cuadrado lumbar. ¿Ya? Ojo con eso, ojo con eso. Y aquí tenemos a la fascia diafragmática, ¿no? Ya está. Ahora, íntimamente pegado al riñón, vamos a poner al riñón, o sea, acá en el riñón, está la cápsula fibrosa del riñón, ¿ya? La cápsula fibrosa, por eso que a esta fascia de Gerota se le llama la cápsula falsa. El riñón va a tener íntimamente una cápsula fibrosa, ¿ya? Esa es la cápsula fibrosa o también denominada la cápsula verdadera, ¿ya? Lo que directamente envuelve al riñón, ¿de acuerdo? Ahí lo podemos ver un poquito, esa es la cápsula fibrosa, o sea, esta de acá, ¿no? O sea, lo que estaría envolviendo al riñón, esa es la cápsula fibrosa, ¿de acuerdo? La cápsula fibrosa es una membrana delgadita, ¿no es cierto?, que envuelve al riñón, ¿no? Es pues la condensación de estos tejidos conectivos fibrosos, ¿no? En la parte periférica del órgano, ¿ya? Ok. Entonces, cuidado, ¿ah? Mira, estamos haciendo el detalle, cuidado, que esto de acá es la fascia de Toth y esto de acá atrás es la fascia de Sacher-Candle, que las dos forman la fascia de Gerota. ¿De acuerdo? La fascia de Gerota o fascia renal. Entonces, no confundir la cápsula fibrosa con la fascia renal. La cápsula fibrosa está separada de la fascia renal, tanto Todd como Sacher-Candle, por este cuerpo adiposo graso. Miren, esta grasa de acá. Y se va a denominar la cápsula grasa perinefrítica o perirenal. Cápsula grasa perinefrítica o perirenal. Entonces la pregunta es, ¿esa grasa entre qué capas está? Entre la cápsula fibrosa y la fascia renal.
tanto a nivel de su capa posterior, Zucker-Kandel, como de su capa anterior, la fascia del TOT. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Sin embargo, el riñón son todos sus elementos de soporte, pues en realidad, ¿no? Son elementos de cómo el riñón se mantiene en esa posición. Si no se cae por riñón, ¿acaso hay un ligamento, algo? Fíjate, ¿ah? Es la celda renal, todo eso es lo que vamos a denominar la celda renal para que el riñón se mantenga en esa posición. Y por fuera de la fascia renal, pero separada del músculo por la capa anterior de la fascia toracolumbar, ¿no es cierto? Está este otro cúmulo graso, que es el cuerpo graso pararrenal. Este era el cuerpo graso, esta era la cápsula grasa, perdón, perirenal o perinefrítica. Este es el cuerpo graso pararrenal o paranefrítico, pararrenal o paranefrítico, ¿ya? O simplemente grasa perirenal y simplemente grasa pararrenal o paranefrítica. Y todos estos son los elementos que mantienen sujetos dentro de lo que es la celda renal, dentro de lo que va siendo la celda renal. ¿Dónde se encuentran los vasos subcostales? ¿Dónde están los vasos subcostales? Acá yo tengo al nervio, acá tengo a la arteria y acá tengo a la vena subcostal. Ojo con eso. Cuando haces una biopsia renal y vas a atravesar, tú podrías ahí lesionar a esos vasos subcostales, que no son otra cosa que el paquete vasculonervioso intercostal número 12, ¿no? Que tienen nombre propio, recordarás que se llaman subcostales. Se encuentran entre el músculo cuadrado, o sea, entre la capa anterior de la fascia toracolumbar y el cuerpo graso pararrenal. ¿Ya? Ojo, y el cuerpo graso pararrenal está por fuera y eso es en relación a las relaciones, ¿no es cierto? Igualmente, más abajo vas a encontrar al nervio iliohipogástrico y al nervio ilioinguinal que se aportan por ahí, pero están por fuera, ¿de acuerdo? Están por fuera. Entonces vamos a regresar a nuestro modelo y vamos a ver si le ponemos acá al cuerpo graso pararrenal derecho, y acá le podemos poner a la... eh, voy a poner acá. La, fácil, ¿no? La cápsula grasa perirenal derecha. Vamos a ver si nos quedó acá. Ok, entonces algo así nos va quedando, ¿no es cierto? Sí. Y vamos a poner acá a la fascia renal. Vamos a ponerle acá a la fascia renal derecha. Ya está. Ya, ahí nos queda ya más completito, ¿no es cierto? Entonces, fíjate cómo la fascia renal es un cúmulo de, este es, por ejemplo, la capa anterior, ¿no es cierto?, de TOT. Por acá atrás estaremos viendo a la posterior, ¿no? La capa posterior, la fascia renal de Zucker-Kandel, eso es Gerota, ¿de acuerdo? Que están envolviendo a la grasa perinéfrica, ¿no es cierto? A la cápsula grasa. Y atrás está el cuerpo graso pararrenal. ¿Ves? Apoyado, separado del músculo cuadrado lumbar, pero este cuadrado lumbar estaba envuelto por esta capa anterior de la fascia tóraco-lumbar. Y entonces yo puedo poner ahí al nervio subcostal, que lo voy a poner, y ahí me aparece el nervio subcostal. Fíjate, entre esas capas de ahí, ¿ya? Esa relación es importante que tú lo conozcas. Está la arteria y está la vena también, ¿ya? Y también por acá arriba estaría saliendo, por ejemplo, el nervio ilio hipogástrico, es del plexo lumbar L1, ¿no es cierto?
Ahí tengo al nervio iliohipogástrico y también tendría al nervio ilioinguinal. Ahí está. El hilo hipogástrico y el inguinal. Esta relación, que vamos a poner también de una vez a la arteria subcostal. Sería subcostal. Ya está, para que la veas. Y también a la mitad. Ya está. Vamos a borrar, chicos, por si se nos pierde esta, esta representación que hemos hecho. Y ahí está, ¿ven? Ahí va quedando más bonito. Miren la relación de estos vasos, ¿no es cierto? De este paquete nervioso subcostal y de los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal, que son los que tú podrías lesionar cuando vas a hacer una punción a este nivel para entrar a tomar una biopsia renal. Ah, mira, ahora a veces se confunden, ¿no? Ok, está por fuera, fíjate, están por detrás de la grasa pararrenal, del cuerpo graso pararrenal, ¿de acuerdo? Pero por delante de la capa anterior de la fase torocolumbar que está envolviendo al músculo cuadrado lumbar. ¿Ok? Chicos, ¿quedó claro esas relaciones? Importante, ¿ah? Importante, y se ven en el cadáver, ¿ah? Quedó. Ya está. Ya está, pues. Entonces ya lo tenemos acá. ¿Ah? Ya lo tenemos bien esquematizado. Listo. Ok, entonces eso es un poco respecto al retroperitoneo. Bueno, creo que no vamos a exigirles que conozcan el plexo lumbar, creo que ya lo hicieron en Morfo 1, deberían saberlo, ¿verdad? Para las posiciones, pero creo que no vamos a complicarles la vida, chicos, pero viendo el plexo lumbar. Pero estas relaciones de este paquete vasculonervioso, creo que sí es importante y la tienen que estudiar, ¿ya? Miren, hemos visto cómo está la disposición de las fascias, hemos visto la arteria las glándulas suprarrenales y ya está. Acá está el riñón. Ya está. Este es el riñón. Eh, acá entra la arteria renal. Y si yo retiro, por ejemplo, esta capita del riñón, ¿no es cierto? Ahí está la vena, ¿verdad? Y voy a encontrar la estructura, ¿no es cierto? Voy a encontrar la estructura renal. Por ejemplo, voy a ver que tiene una corteza, ¿no es cierto? Y que tiene una médula. Y esta médula forma lo que se denominan las pirámides renales. Voy a retirar esta mitad de las pirámides renales y acá yo puedo ver, ¿no? La pirámide renal en su pared posterior, ¿no es cierto? ¿Sí? La pirámide renal, ¿no? Las famosas, ahí está el nombre, pirámides de Malpighi, ¿no es cierto? La pirámide de Malpighi. ¿Qué más? Vamos a retirar esta grasa de acá, vamos a hacer una pequeña disección y voy a retirar esta vena renal para que me permita observar la distribución de las arterias. Ya está. Pero vamos a ver de que esta, esta corteza renal se va a meter también entre las pirámides renales, esto de acá, dando lo que se denominan las columnas renales, ¿de acuerdo? Las columnas renales. Entonces, ¿qué es la columna renal? Es corteza que se invagina entre las pirámides. Recuerda que las pirámides es la médula. Y esto va a desembocar en esto que se denominan los cálices renales, ¿de acuerdo? Estos son los cálices renales. Vamos a los cálices menores. Voy a retirar un poquito de esa grasa, ¿no es cierto? Y estos cálices menores, fíjate que son como una especie de embudos, terminan en unos
más grandes que se denominan los cálices mayores. O sea, un cáliz mayor más o menos es la confluencia de entre dos o tres cálices menores. Y cuando confluyen todos los cálices menores, se produce o se forma lo que es la pelvis renal. ¿Ya? Eso en temas de estructura del riñón, seguro ya lo sabes. Solo te lo estoy repasando. Bien. Acá viene algo interesante, que la arteria renal, mira cómo da su rama ureteral, uretérica, ¿no? Siempre están a los dos lados, están las ramitas. Acá viene algo interesante, y es que fíjate que hay arterias que van a ser segmentarias, ¿no es cierto? Y entonces van a dividir al riñón en unos segmentos. Por ejemplo, va a haber una rama anterior de la arteria renal, y por acá ustedes pueden ver que va a haber una rama posterior, ¿ya? Una rama anterior y una rama posterior. Esta rama anterior, a su vez, tiene, miren, cuatro divisiones. Una que va hacia arriba, que será la segmentaria superior, y otra que va hacia abajo, que será la segmentaria inferior. Y estas de acá serán las anteriores, pero una antero-superior y una antero-inferior para contrastarla con esta ramita que es la rama posterior y que seguramente vamos a ver por acá, no se puede ver bien, me va a dar la parte posterior, ¿ya? Y eso hace, y eso hace que el riñón tenga unos segmentos renales, ¿de acuerdo? Que va a tener unos segmentos renales que hay que conocerlos, ¿no? Hay que conocerlos. Por ejemplo, entonces vamos a tener un segmento superior y un segmento inferior, ¿verdad? Un segmento superior y un segmento inferior. Vamos a tener un antero superior y vamos a tener un antero posterior. ¿De acuerdo? Antero posterior. Ahora, lo interesante está en que este segmento, voy a sacar a este riñoncito acá para verlo así de ahí atrás. Mira, que todo este segmento, ¿qué es lo que te quiero explicar? Que el segmento superior te va a abarcar tanto adelante como atrás. O sea, esto es superior y todo esto de acá, visto por acá, es superior. Esto es inferior y también esto por acá adelante es inferior. En cambio, en la parte anterior, antero superior y antero inferior, solamente son segmentos anteriores, el antero superior y el antero inferior. ¿Por qué? Porque lo que va quedando aquí en el resto es el posterior, ¿ya? Esa es la distribución. Vamos a intentar, a ver muchachos, vamos a intentar hacer acá un esquema. A ver, esto no. Vamos a intentar hacer un esquema para que me entiendan. O sea, yo tengo acá al riñoncito, ¿ya? Ahí está. Este es su pelvis y ya está. Listo. Entonces, lo que yo les estoy comentando es lo siguiente. Vamos a... marcador, botella evanescente, vigente, ya. Ok. Entonces vamos a poner de colores. Mira, esta zona de acá, entonces quiero que lo entiendas así. Esta zona de acá va a ser superior, ¿de acuerdo? Todo esto de acá, todo esto de acá lo pintamos, todo esto va a ser superior. Ya está. Todo esto va a ser superior. Ahí. ¿Ya? Todo eso va a ser superior. Y todo esto de aquí abajo va a ser inferior. Todo esto de acá, toda esta zona de acá, que la pintamos, va a ser inferior. ¿Ya está? Ujú. Este es el inferior. Entonces me quedan dos zonas. Acá voy a tener la
anteroinferior. Todo esta zona va a ser la anteroinferior. Un poquito más o menos, ¿no? Acá. ¿Correcto? Esto va a ser lo antero. Ay, ¿qué pasó? Epa, ya. Entonces, vamos a marcarlo. Ya está. Ya. Entonces, esto de acá, yo le decía que va a ser lo anteroinferior. Y esto de acá va a ser lo anterosuperior. ¿Ya? Ahora, si nosotros vemos a ese riñoncito por su cara dorsal, o sea, esta cara dorsal, ¿de acuerdo? Esta cara dorsal. Entonces, vamos a ver, lo voy a dibujar acá en el propio riñón. Vamos a ver que esto de acá, esta parte del riñón de acá, sigue siendo anterior. Y esta parte de acá sigue siendo el segmento posterior. ¿Entiende? O sea, estamos simplemente representando que este segmento también se mira por acá y que este otro segmento también se mira por aquí atrás. Esto era anterior, esta es una vista posterior del riñón. Pero estos dos segmentos, el antero superior y el antero inferior, solo los vemos por la cara anterior, porque en la cara posterior vamos a tener a otro segmento que va a ser el segmento, este de acá va a ser el segmento posterior. ¿Ya está? Entonces, este va a ser el segmento posterior. Entonces, si le ponemos nombre, ahora sí, le vamos a poner un nombre para que se quede. Entonces, vamos a decir que este es el superior, este es el inferior, este de acá es el antero superior, este va a ser el antero inferior, escribí mal, antero inferior, y este de acá va a ser el posterior. Así funcionaría, ¿ya? Así viene dándose la segmentación del riñón. Y cada uno tiene su arteria, como hemos visto. Y cada uno va a ir con su respectiva arteria. ¿Ok? Muy bien. Creo que queda. Creo que queda. Y vamos a ver. Creo que vamos a ver un videito de Acans para ver qué nos dice al respecto sobre los riñoncitos. Ahora revisaremos las estructuras del sistema urinario: riñones, uréteres, vejiga y uretra. Comenzaremos con los riñones y también cómo están, muy cerca de ellos, con las glándulas supra. Los riñones se ubican arriba en la pared posterior del abdomen, detrás del peritoneo, frente a las costillas undécima y duodécima. El riñón derecho está un poco más abajo que el riñón izquierdo. Para observar a los riñones y a los uréteres utilizaremos una disección en la que se han retirado todos los órganos intraabdominales. Aquí están los riñones. Como se ha realizado en otras disecciones, se ha eliminado la parte inferior de la parrilla costal. Para tener una mejor visión, los riñones se rodean de una capa de grasa, la cual se retira también. Ahora sí, estos son los riñones. Aquí está la aorta abdominal al emerger a través del hiato aórtico del diafragma. Observamos la vena cava muy distendida en este espécimen. Estudiaremos primero a los vasos de los riñones, los vasos renales. Las venas se ubican frente a las arterias. La vena renal izquierda cruza frente a la aorta justo por debajo del nacimiento de la arteria mesentérica superior. La vena renal derecha, la cual es mucho más corta,
pasa inclinada hacia atrás en su llegada al riñón derecho. Para observar las arterias renales eliminaremos a las venas de la imagen. En este espécimen, la aorta y las arterias ilíacas comunes son muy tortuosas. Las arterias renales suelen nacer justo por debajo de la arteria mesentérica superior. Las arterias renales se dirigen hacia atrás de forma abrupta y llegan a los riñones, los cuales se ubican a cada lado de la gran prominencia que forman los cuerpos vertebrales en la línea media. Las ramas de la arteria y la vena renal entran al riñón a través del ilio renal. La pelvis renal, que estudiaremos más adelante, emerge del ilio por detrás de los vasos y luego se estrecha y continúa con el uréter, el cual conduce la orina a la vejiga. Para observar el ilio en detalle, en este riñón aislado se quita la grasa que recubre al ilio. En el ilio renal, la superficie renal se invagina formando un profundo bolsillo ovalado conocido como seno renal. Para observar el interior del seno renal se elimina esta parte del riñón. En el seno renal, la arteria y la vena se dividen en varias ramas, las cuales también se eliminan para poder observar las estructuras del sistema colector de la orina. La pelvis renal se forma a partir de la convergencia de numerosos y amplios canales de drenaje. Aquí vemos más de ellos. Se denominan cálices. Por lo general, 3 o 4 cálices mayores drenan a la pelvis renal. Cada cáliz mayor se ramifica en varios más pequeños, los cuales se observan mejor en esta radiografía de un riñón aislado, en la cual todo el sistema colector se ha llenado con medio de contraste. El contorno del riñón estaría aquí afuera. Este riñón tiene 4 cálices mayores. Este se ramifica en 3 cálices menores, los cuales terminan ensanchándose en forma de trompeta. Esta es la parte inferior del riñón, la cual se ha disecado como el último que revisamos. El uréter se ha cortado muy pequeño. El extremo final de cada cáliz se dilata y se une aquí a la superficie del riñón, el cual mira hacia el seno renal. Si eliminamos los cálices, es posible ver que al final de cada uno el tejido sólido del riñón se proyecta hacia adentro en una cresta o promontorio llamado papila. Hay otro par de papilas aquí. Aquí está el riñón en un corte longitudinal. Todos los vasos se han retirado. Todo el tejido sólido del riñón, denominado parénquima renal, está compuesto por una corteza externa y una médula interna. La médula se continúa con la papila. Hacia la punta de cada papila convergen los túbulos colectores, los cuales apenas se pueden ver en esta imagen. En el ápice de las papilas, los túbulos colectores se abren y comunican con el interior de los cálices. Bien. Vamos a, vamos a regresar acá a nuestro modelo. Entonces hemos visto cómo es la estructura del riñón, cómo es la vascularización y los segmentos que forman este riñón, ¿de acuerdo? Hemos visto también cómo está conformado, ¿no es cierto? La estructura, voy a retirar, por ejemplo, voy a ocultar esta pelvis, y acá podríamos ver más claramente cómo van siendo los cálices menores que confluyen en un cáliz mayor para formar estos cálices mayores, la pelvis renal. Y acá podemos ver una papila, ¿no? Como hablaba el video, ¿no? Que es donde es la desembocadura, ¿no? Es la desembocadura esta desembocadura que va a dar origen, todos estos puntitos que ustedes ven acá son la desembocadura de los conductos colectores, ¿no? Conductos colectores de Bellini también que se llama, ¿verdad? Muy bien, ahí está. ¿Ven? Entonces, esa es la estructura del riñón, eso es lo que hay que saber y ya está.
Creo que eso ya va quedando, ¿bien? Creo que es importante que revisemos un poco sobre las arterias renales. Arterias, vamos a ver si aparecen arterias del riñón. Vamos a ver si está como arterias del riñón. A ver, mira, si está mostrando aquí. A ver, vamos a ver si aparece algo por acá. Ah, quiere aparecer. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si aparece por acá. Un segundito, quiero ver ¿dónde está apareciendo? Exacto. Vamos al Atlas. Vamos al filtro. Microanatomía. Caramba, ya no está. Ya no está. La disposición de las arterias. A ver, a ver, vamos a ver. Quiero mostrarles, chicos, un segundito eh, la disposición de las arterias, pero porque estas son las arterias segmentarias, pero ¿por qué no me aparece más posibilidades? Modelos, vasos sanguíneos. No, el origen, ¿por qué no está apareciendo? Fibra de riñón, ya, a ver, un segundito para ver si es que lo logro encontrar, porque creo que es importante esto, arteria interna. Acá, ya está. Entonces, fíjense cómo está distribuidas las arterias. Aquí está. Entonces, acá ustedes pueden ver un corte, miren, un cortecito, ¿no? Del lóbulo renal. Acá está la corteza, acá está la columna y acá está la pirámide en Malpighi, que es la médula, ¿verdad? Desembocando, esto vendría siendo un cáliz menor, ¿verdad? Ahí está un cáliz menor. Y miren cómo desembocan acá en la papila estos conductos papilares que vienen siendo la confluencia de estos conductos colectores, ¿no? O de Bellini, ¿verdad? Ya está. Entonces, miren, por acá entra una arteria. ¿Qué arteria será? De la arteria segmentaria van a entrar las arterias o sea, eran las arterias lobares, ¿no? Las segmentarias, porque iban a los lóbulos, pues, ¿no es cierto? Que eran los segmentos, segmentarias, o vamos a llamar también lobares. Acá viene la arteria interlobar, y esta arteria interlobar se va a dividir así en una especie como de candelabro para formar lo que se llaman las arterias arcuatas o arciformes, de donde van a salir estas verticales que serían las interlobuliares. Entonces, arteria interlobular, arteria interlobular, que se hace una especie de T como de candelabro para formar las arterias arcuatas y de ahí salen las arterias interlobuliares. Y son de estas arterias interlobuliares de donde va a salir estas arteriolas, que son las arteriolas aferentes, que van a formar el glomérulo, haciendo una especie de sistema porta, ¿no? Para formar después la arteriola eferente y los capilares peritubulares, ¿no? Esto dentro de la cápsula Bowman, dentro de lo que es el glomérulo, ¿no es cierto? Renal, ¿ya? Esa sería la distribución de las arterias. ¿Qué otra cosa es importante saber de acá? Ah, vamos a
Vamos a ver si es que con esto cierro. Ya les dejo videito de vejiga, que no hay mucho que hablar en la vejiga. Se me cerró. A ver, mejor que lo grabé. A ver, vamos a ver. Contenido, ¿dónde está mi retroperitoneo? ¿Dónde lo grabé? ¿Dónde lo grabé? Esto es contenido, pero esto no es mío. Todas mis plantillas, ahí están. Listo. Entonces, esto lo hemos guardado en riñón. Ahí está el riñoncito, las suprarrenales, y acá está mi retroperitoneo que estábamos trabajando, ¿ya? Finalmente, muchachos, ¿qué otra cosita importante debemos de saber? Es lo siguiente, ¿no? Es lo siguiente. Vamos a ver, acá, vamos a ver, el uréter. Miren, el uréter. Bueno, el uréter es una estructura tubular, más o menos tiene unos 25 centímetros de longitud, pero lo que me gustaría que ustedes sepan, pregunta clásica, es los tres sitios donde el uréter se hace más angosto, o sea, las plicaturas del uréter, ¿no? O lo que denominamos los estrechamientos uretrales, ¿ya? Los estrechamientos ureterales, perdón, no uretrales, los estrechamientos ureterales. ¿Dónde están esos tres estrechamientos ureterales? A ver, ¿qué me dicen? Pregunta. Esa pregunta de examen, ¿ah? Los estrechamientos ureterales. Son tres. Uno, a nivel de la unión de la pelvis renal con el urétero, o sea, el primer estrechamiento del pielo ureteral, ahí, donde se está uniendo. Ese es un primer estrechamiento. El segundo estrechamiento que tiene el uréter es cuando cruza a la vena ilíaca común. Fíjate acá. Perdón, la arteria ilíaca común. ¿Ya? Entonces, este de acá es la arteria ilíaca común, el uréter cruza esta arteria y ahí sufre un segundo estrechamiento. Y el tercer estrechamiento que tiene el uréter es cuando está entrando a la cara posterior de la vejiga, porque está ahí en la cara posterior de la vejiga, y este conductito de acá, que es el conducto deferente, pasa para generar ahí su ampolla de conducto deferente y unirse a la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Este cruce que hace el conducto deferente al uréter, pues resulta siendo también un tercer estrechamiento, ¿ya? Entonces, esos serían los tres estrechamientos que tiene el uréter. Y vamos a cerrar la clase. Vamos, ¿dónde se perdió ahora? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Es uno. A ver, vamos a cerrar acá. Un segundito. Ahí está. ¿Pero dónde se fue? Acá está. Ya lo encontré. Vamos a ver la vejiga urinaria masculina y la vejiga urinaria femenina, ¿ya? Algunos puntos primero para que ubiquen espacios, todo, y después les voy a dar algunos temas interesantes. Ahora estudiaremos más la vejiga, primero en los hombres y después en las La mujeres. vejiga y sus relaciones, sobre todo, ¿no? Aquí está la vejiga, y por debajo se observa la próstata. En esta disección la vejiga se ha llenado ligeramente para ubicarla sobre el nivel de la sínfisis del pubis. Cuando la vejiga está llena, sube y se ubica en la parte inferior del abdomen. Cuando está vacía, desciende de nuevo.
La vejiga está cubierta por peritoneo únicamente en su superficie superior. Aquí en la parte de abajo, la vejiga se adelgaza hacia su salida o cuello. Aquí detrás de la vejiga se ubica el recto. En esta disección, el tejido conectivo graso que normalmente se encuentra entre la vejiga y el recto se ha retirado. Para observar las estructuras que están detrás de la vejiga es necesario eliminar el recto. También se ha seccionado. El uréter, aquí está su porción distal seccionada, entra a la vejiga desde los lados y atraviesa la pared de la vejiga en sentido oblicuo. El conducto deferente llega casi hasta la línea media y se ensancha para formar la ampolla. Aquí, lateral a la ampolla, se encuentra la vesícula seminal. Se pueden ver la ampolla y la vesícula seminal derechas. A cada lado, los conductos y la vesícula seminal se unen aquí abajo para formar el conducto eyaculador, el cual pasa a través de la próstata para entrar en la uretra, como veremos más adelante cuando revisemos el sistema reproductor. Para observar la vejiga por dentro, utilizaremos este espécimen aislado, el cual se ha seccionado a lo largo de esta línea. La pared de la vejiga está formada por músculo liso cubierto con mucosa. A cada lado, el uréter se abre al interior de la vejiga en sentido oblicuo para formar el orificio ureteral. La orina sale de la vejiga a través de esta abertura, el orificio uretral interno, y llega a la uretra. Esta proyección ubicada justo por encima del orificio uretral interno se denomina úvula. La capa mucosa de la vejiga se distribuye en forma de pliegues irregulares, los cuales se distienden a medida que la vejiga se llena. La capa mucosa es relativamente plana en esta área triangular ubicada entre los dos orificios ureterales y el orificio uretral interno y se denomina trígono. En el hombre, la primera parte de la uretra desciende a través de la próstata. La próstata o glándula prostática está formada por músculo liso con tejidos glandular intercalado que secreta una parte del líquido seminal. Aquí abajo, en el ápex de la próstata, emerge la uretra. La parte proximal de la uretra membranosa, atraviesa hacia abajo este manto de músculo que forma el diafragma de la pelvis. Esta parte del diafragma de la pelvis es el músculo elevador de la próstata, el cual es la parte más anterior y medial del músculo pubococcígeo, el cual a su vez forma parte del complejo muscular elevador del ano. Bien, muchachos. Entonces, ¿qué hay que saber? ¿Qué tenemos que saber de la vejiga? De la vejiga, miren la forma que tiene la vejiga, ¿no es cierto? Es, la vejiga viene siendo lo que se denomina un tetraedro regular, ¿no es cierto? Un tetraedro regular, así de la forma geométrica. Va a tener una superficie superior, una posterior que está seccionada acá, y una inferolateral y un ápex, ¿no? Ya han visto las partes abiertas para ver el trígono y cómo se forma ese trígono vésico. Eh, Medios de unión de la vejiga. Ligamentos verdaderos. O sea, cuando te preguntan cuáles son los ligamentos verdaderos de la vejiga y que hay que saberlos ubicar, ¿no es cierto? Vamos a tener acá un ligamento umbilical medio, fíjate, es un ligamento umbilical medio, ¿no es cierto? Que corresponde al remanente del uraco, que está obliterado, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde va a ir? Este se va hasta el ombligo, ¿ya? Entonces es el uraco, el ligamento umbilical medio. Y a los costados vamos a tener al ligamento umbilical medial, ¿de acuerdo? El ligamento umbilical medial, que es el rezago de la arteria umbilical, que es una de las ramas de la división anterior de la arteria ilíaca interna, ¿no? La arteria ilíaca interna, vamos a estudiarla un poco más en pelvis, tiene dos divisiones, una anterior y una posterior, y esta división anterior te va a dar esta arteria. Estos de acá son ligamentos verdaderos, ¿verdad? El ligamento medio y el de la arteria umbilical, ¿no? Después vamos a tener como verdaderos a los ligamentos puboprostáticos laterales,
y al ligamento puboprostático medial. ¿De acuerdo? Vamos a ver si es que lo podemos poner por acá. Vamos a poner aquí al ligamento puboprostático medial. ¿De acuerdo? Ahí está, miren, como medio de unión. Y el ligamento puboprostático lateral. Ahí están los ligamentos, ¿ya? El ligamento puboprostático medial y el ligamento puboprostático este, lateral y medial, ¿no? Este es el que he mostrado ahí, es el lateral. Y vamos a ver si aparece el ligamento exterior de la vejiga. Ah, o está como el ligamento, vamos a poner, vesical, lateral derecho. No, 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 no. No está como ligamento posterior, ¿no? Entonces, esos serían los 5 ligamentos verdaderos, ¿de acuerdo? Acá tenemos al ligamento umbilical medio, que corresponde al iliaco. Tenemos al ligamento umbilical medial, que corresponde al ligamento de la arteria umbilical obliterada. Tendríamos al ligamento puboprostático medial, que está acá, y al puboprostático, perdón, sí, puboprostático está bien, el lateral, ¿no es cierto?, que anclan a la vejiga hacia el hueso de la pelvis, ¿no es cierto? Y tendríamos que no se puede identificar acá al ligamento vesical posterior o ligamento posterior de la vejiga. Después de esto hay unos repliegues de peritoneo, por ejemplo acá al lado, por eso se llama el ligamento umbilical medial, porque el lateral es un repliegue que hace el peritoneo, ¿no? Y es el pliegue umbilical mediano, que es sobre los vasos epigástricos inferiores. Vasos epigástricos inferiores. Igualmente que el peritoneo que se abre hacia la parte lateral, dando el ligamento lateral falso, y también hacia la parte posterior, ¿no? Formando las fosas sacrogenitales y la fosa paravesical en el caso anterior. ¿Listo? Muy bien, muchachos, me pasé el tiempo, pero creo que ha valido la pena este pequeño refuerzo de lo que es este, de lo que es el retroperitoneo y la anatomía del aparato urinario. Entonces estamos al día en las clases y nada, pues chicos, nos vemos en la teoría del día sábado. ¿Listo? Muy buenas noches, un abrazo para todos, cuídense. Valerie, toma nota de lo que hemos estado hablando para que me lo pases, por favor. Cuídense.